Hay un marco macroeconómico multianual y hay un presupuesto acotado que no pasa del 2.5% del PBI. Bajísimo, el más bajo de América Latina. Creo que le ganamos solo a Haití. Bolivia tiene más presupuesto per cápita que nosotros. Que el Perú. Que el PBI, en función del PBI, perdón. Eso es un factor. Y obviamente las normas están acotadas a esa gestión. O sea, ¿cómo le va a decir a un director de red o a un director de Diresa en las provincias, en las regiones, que gaste más si su presupuesto está acotado y las normas del MEF le obligan a seguir ciertas rutas? No puede contratar más personal, no puede contratar más CAS, no puede contratar más terceros, porque eso ya está presupuestado. ¿De dónde saca dinero el funcionario? De la mañana. Qué barbaridad. Bueno, esa es la situación en la que estamos, porque recuerdan ustedes cómo en la pandemia se puso en evidencia la tremenda crisis de nuestro sistema de salud. Entonces uno podría pensar que tras la pandemia, con esta conciencia y esta información dramática que tuvimos en las manos, las cosas iban a cambiar. Las cosas siguen igual o peor de lo que estaban antes de la pandemia. Está con nosotros Luis Lazo, que es coordinador nacional del Foro Salud. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Pero esto es de espanto, ¿no? Es de espanto y la situación se da desde hace varios lustros, varios gobiernos, décadas diría yo. El sistema de salud ha sido abandonado, desfinanciado, no hay suficiente capacidad resolutiva. Te comentaba, hay 5 líneas que están en falencia, la infraestructura hospitalaria y de establecimiento de salud está en caos, hospitales que se caen, podríamos decir literalmente. Los recursos humanos insuficientes en todos los sistemas y subsistemas de salud. El diferimiento es parte de eso. Te postergan. O sea, la cita, la porque no hay cita. citas, porque no hay recursos humanos suficientes que te atienda a toda la población que demanda la salud, que demanda por una atención. Medicamentos, el desabastecimiento no es un tema solo de gestión, sino es una política que intenta desabastecer lo público para que justamente ocurra que vayas a comprar. El paciente cruce la pista y encuentre el sector privado vendiéndole medicamentos. ¿Por qué teniendo un seguro no se garantiza que ese seguro ofrezca medicamentos? ¿No? Lo mismo ocurre con los insumos, ¿no? Guantes, gasa. Ya que no haya guantes, pues es una cosa en el Hospital Cayetano. Y eso la pandemia desnudó totalmente, ¿no? La pandemia lo desnudó totalmente. Somos el país que ha tenido la más alta tasa de mortalidad, letalidad de pandemia. Estamos en el primer lugar, pésimo premio, entre comillas, muy por encima del segundo y tercer lugar. Un país que está queriendo entrar a la OCDE, alta tasa de letalidad por la pandemia, por el COVID, y no se ha hecho ninguna mayor reflexión post-pandemia, como usted lo ha mencionado. En el año 2020, yo recuerdo, casi era un consenso. Hay que hacer un nuevo sistema de salud. Había que refundar el Sistema Nacional de Salud. Hasta incluso se hablaba de unificar el Sistema Nacional de Salud. El ministro Ceballos lo planteó. Claro, pero integrar lo que no importaba a qué sistema pertenecía, tú podías ser atendido en los hospitales públicos de salud. Suele decirse popularmente, que se lo arreglen entre los gringos, entre la parte administrativa, que se lo arregle. El ciudadano que requiere salud debe ser atendido en cualquier punto del país. No que tú perteneces a este centro y tú al otro, entonces tienes que regresarte a tu centro de salud porque... Para que te refieran. Para que te refieran y te pasa un mes y el otro mes. La Contraloría General de la República el año 2018 y 2019 presentaron informes, sendos informes respecto a cómo estaban los hospitales. Justamente las brechas. Infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos. En 5 áreas: consulta externa, emergencias, laboratorio, rayos X y farmacias. ¿Qué se hizo? Vizcarra hizo todo un bluff, ¿no? Con sus funcionarios, todo un bluff en relación, vamos a crear un sistema universal de salud. Lo dijo. Vamos a crear un hospital en cada provincia. Parecía candidato. Eso no se hizo nada. Y por el contrario, ha prosperado ciertos mecanismos donde se privatiza la salud. La pandemia ha demostrado eso, ¿no? Claro, último, lo más increíble de todo es que teniendo esta crisis evidente del sistema de salud y siendo necesaria una intervención, ¿no es cierto?, radical para cambiar el estado de cosas, estamos discutiendo si el ministro de Salud utiliza cuentas de su mujer para cobrar y utiliza empleados para hacer una especie de pitufeo. ¿Para qué?
para cobrarle a las empresas privadas prestadoras de salud para transferirle obligaciones que deberían ser del ministerio. O sea, porque es un negocio. Lamentable las cosas que ocurren en el sector salud, ¿no? El tema de la corrupción. La ministra actual tiene la oportunidad, como le he mencionado a varios amigos que conversamos sobre los temas, bastaría que no haya corrupción en su gestión y que haga un mínimo de Que no roben. y que haga un mínimo de intervenciones justamente para cerrar esas brechas. Que haya medicamentos en la farmacia, que haya recursos humanos y que el dinero que está ahí, porque el dinero está ahí, la ejecución del presupuesto es Claro, terrible. eso es un tema, ¿no es cierto? O sea, no hay el presupuesto suficiente. El otro día hablamos con un dirigente de la Federación Médica que decía, faltan 15.000 profesionales por lo menos, ¿no es cierto? Especialistas. ¿No? Faltan 15.000 especialistas. Entonces, ya. Pero más allá de la necesidad de una inyección de recursos mucho mayor a la que se asigna en el presupuesto, hay un problema de gestión, de cómo se está gastando el dinero que existe. Pero el problema de gestión está acotado. Hay dos grandes cosas, varios corsés diría yo, pero vamos a plantear. Por el lado del financiamiento, hay un marco macroeconómico multianual y un presupuesto acotado que no pasa del 2.5% del PBI. Bajísimo, el más bajo de América Latina, creo que le ganamos solo a Haití. Bolivia tiene más presupuesto per cápita que nosotros. Que el Perú. Que el PBI, en función del PBI, perdón. Eso es un factor. Y obviamente las normas están acotadas a esa gestión. O sea, ¿cómo le va a decir a un director de red o a un director de DIRESA en las provincias, en las regiones, que gaste más? Si su presupuesto está acotado y las normas del MEF le obligan a seguir ciertas rutas. No puede contratar más personal. No puede contratar más CAS. No puede contratar más terceros porque eso ya está presupuestado. ¿De dónde saca dinero el funcionario? Entonces, hay un problema fuerte que ojalá el Congreso tuviera la oportunidad de mejorar ese presupuesto corrigiendo lo que el propio MINSA le ha presentado. Claro, tenemos que ir a la pausa, Yo le pediría al doctor Lazo que tras esta interrupción regresemos tratando de hacer un resumen de lo que hay que hacer. Sí, con todo gusto. Démosle el beneficio de la duda a la congresista Portalatino, que ahora está de ministra de Salud. Sí. ¿Por qué? Porque es el cupo que le corresponde al señor Cerrón, ¿no es cierto? El presidente Castillo, para que no lo vaquen. El partido que ganó. Claro, no, pero además, para que no lo vaquen, el presidente Castillo necesita los votos de Cerrón. Y para que Cerrón no vote por la vacancia, entonces le tiene que entregar ministerios. Uno de ellos es el de salud, ya. Pero está ahí la señora que es médico. La doctora Portalatino. Entonces, ¿qué debería hacer? Démosle el beneficio de la duda, si es que esto pudiera ser posible. Bien. ¿Qué debería hacer? De eso vamos a hablar tras la pausa. Desde la sociedad civil, con Foro Salud. Por favor, regresamos. Qué horrible, o sea, imagínate, necesitas una endoscopía, ¿por qué? Porque se supone que hay que hacer un diagnóstico, la señora puede tener una úlcera, la señora puede tener cáncer, que si detecta inicialmente puede ser tratado, pero 5 meses con un cáncer, ¿no es cierto?, ¿no? O una gastritis que se convirtió en una úlcera. Claro, Lo mismo. o sea, ahora, ¿qué hay que hacer, doctor Lazo? ¿Por dónde empezar para arreglar esto, para ordenar esto? El tema es complejo, pero voy a tratar de hacerla algo sencilla. Primero, partiendo de quién es la salud, porque se trata de las personas. La salud son de las personas, de las familias y de las comunidades, porque es cómo viven y cómo trabaja, es decir, cuáles son las condiciones de vida y de trabajo de la población con lo que va a tener salud en una economía de mercado. Si no tiene trabajo, no tiene cómo ni siquiera comprar una pastilla. Primero, la salud es de la gente. No es del ministro, no es del gobierno, no es del Estado, de nadie. La salud es de la gente. El derecho a la salud. El derecho a su participación, su organización y su involucramiento para su opinión en la toma de decisiones. No es que ponte a un costado para que vengo yo porque soy el doctorcito. No. La población debe participar. 1. 2. Se ha planteado hace poco una comisión de alto nivel para una reforma. Ya, pongámosle todo el tiempo perdido, ya, se está tomando eso. Pero no puede formarse una comisión donde están omitidos en la comisión, en la resolución suprema, los colegios profesionales, la población organizada, sociedad civil, las organizaciones sociales de la comunidad que están dentro del Consejo Nacional de Salud están omitidas de esa resolución y muchos otros, el propio sector privado. Yo no soy un privatista, por el contrario creo, ¿no? Pero el sector privado tiene que estar dentro de esa comisión para que haga y desarrolle lo que es principalmente su responsabilidad social.
En la comisión no va a venir a hacer negocios. Tiene que venir a brindar su aporte al país. Debe estar. Sin embargo, también lo omiten. Entonces, bien fácil. Cuando tenga algún resultado de esa comisión, ¿qué va a ocurrir? Los colegios profesionales van a decir, a mí no me llamaron. A mí no me preguntaron. A mí no me preguntaron. O deciden. O yo no tengo nada que hacer ahí. Pero es que eso pasa constantemente, ¿no es cierto? Tomar decisiones, Así ¿no es cierto? Que quienes la tienen que aplicar ni siquiera les preguntaron, ¿no es cierto? Y la Así tienen que es. llevar a la práctica. Eso es lo primero. ¿De quién es la salud y quiénes deben intervenir? La población no puede estar exenta, retirada, excluida de eso. Debe participar. Ahora, ¿qué queremos entonces con todo ello? Lo primero, un diagnóstico. Y aquí me voy a ir a un tema bien grande y macro. El diagnóstico tiene que partir de un reconocimiento de todo lo que ocurrió en estos últimos 30, 40, 50 años en la salud. Es decir, por qué el sistema está como está y por qué la salud del país está como está. La salud es distinto al sistema. El sistema es el instrumento, la salud es el resultado. Ahí tiene que haber, por ejemplo, en términos de la pandemia, una comisión que investigue, una comisión de la verdad, algo así, que es un término que bastante conocemos, pero en salud. No para hacer cacería de brujas, sino para reconocer cuáles son los problemas reales que tiene el sistema de salud peruano. El instrumento que nos debe brindar una parte de la salud. Porque la otra parte es educación, alimentación, agua potable, vivienda, empleo. No, eso está claro. Por medio ejemplo, ambiente. esto ¿No? que usted Correcto. dice, doctor Lazo, porque hemos estado hablando en la campaña esta que estamos para ser exitoso, primero desayuna. Así es. Y la nutricionista nos decía, si no resolvemos el problema del agua potable, estamos fritos, porque Así es. decir, de nada vale que tú alimentes adecuadamente a los chicos si el agua que toman es una porquería que les produce diarreas, infecciones Correcto. intestinales y perdiste, Correcto. ¿no es cierto?, en Y 6 ahí, horas todo lo que yo avanzaste diría, en un por mes. ejemplo, haciendo un paréntesis, una gran campaña de Estado, de país, podría ser la niñez, toda la niñez en edad escolar, niños y adolescentes en edad escolar, primera infancia incluida, educación en la escuela, alimentación en la escuela y salud en la escuela. 3 políticas en un solo ámbito En un solo comunitario. espacio. En un solo espacio comunitario. ¿Ah? No estoy hablando de... Estamos hablando de comunidad. No nos podemos ir a la estratosfera. Exitosa. Comunidad, familia, personas. Ahora, se necesitan recursos, ¿no es cierto? Y con el Por presupuesto supuesto. que tenemos no vamos a ningún lado. Entonces podríamos con esa comisión de alto nivel tener un resultado donde participen todos. Ya no extiendo más. ¿Para qué? Para luego tener la otra pregunta. ¿Qué salud queremos? O sea, un modelo de salud. Un modelo de país, un modelo de desarrollo de país, un modelo de salud, un modelo sanitario, un proyecto sanitario como país, más allá del acuerdo nacional, incluido el acuerdo nacional, pero más allá del acuerdo nacional, es el país. Y tercero, la refundación del sistema. No podemos mantenernos con este mismo sistema de salud. Necesitamos otro. Hay que repensar el sistema de salud. Otros paradigmas, lo que usted ha mencionado. Alimentación de la niñez y agua potable. Potable significa salud. Por ejemplo, no extiendo más. Pero ahí está el tema de necesitas más recursos. Usted dice, doctor Lazo, que tienen que ser gestionados por un nuevo modelo de sistema de Así salud, es. pero donde debe haber una gestión meritocrática. Por supuesto. Es decir, no puede ser que el director de un hospital se elija a dedo. ¿No Y es cierto? lamentablemente- O sea, a dedo. No estás ahí porque eres bueno, porque has demostrado No. con tu experiencia, tu Así calificación, es. tu Porque eres trayectoria, sino porque la gente que está en el gobierno te puso ahí. Así es. Si no me equivoco, el último concurso así que un gobierno convocó fue el 2011, en el mes de agosto o septiembre, que en todo Lima hicieron, porque es lo único que gestiona el MINSA, porque el resto lo gestionan los gobiernos regionales, hubo concursos en los hospitales e institutos, correcto. De ahí nunca más. Algunos renovaron, los ratificaron, otros designación hasta la fecha. Más de 10 años sin concursos. Es terrible. Exitosa. Ahora, el sistema mismo, ¿qué requiere? Cumplir sus funciones. Rectoría, el MINSA no tiene. No, porque el gobierno regional, donde quiere ir el MINSA, le dice, tú no tienes nada que hacer acá. ¿No? Yo designo, yo armo mi sistema, yo organizo, yo designo. No te metas. Tiene que haber rectoría. Entonces tiene que haber consensos que permitan que el MINSA haga de rector. Uno. No para que solo regule,
Porque eso es lo que dicen los neoliberales. No así el MINSA, el Estado, el gobierno que regule. No, tiene que rectorizar, dar norte, justamente a partir de una reforma, ¿no? Segundo, el financiamiento. Tenemos financiamiento pobre, no pasa del 3% del PBI, 2.5, 2.6% del PBI, ahora estamos en 24.000 millones de soles, ¿no? Las empresas en pandemia recibieron muchísimo más, multiplicado por 4, 5, 6 veces lo que recibió el MINSA anual para Reactiva. Se necesita más financiamiento, definitivamente. Y que obviamente la gestión se oriente nuevamente a la salud de las personas, la familia y la comunidad, en las redes, en la comunidad, en los establecimientos del primer nivel, que cumplan su rol total, toda su capacidad resolutiva. No como acabamos de ver, establecimientos sin recursos humanos, total diferimiento, sin medicamentos, compras en los privados. Que tengas que ir a un hospital para hacerte una radiografía, eso te lo deberías hacer en el centro de salud. Así es. Y los centros de salud no tienen equipamiento, pues. No hay recursos humanos. Un centro de salud con 4 o 5 médicos, y uno está de guardia y otro está de descanso, posguardia, te quedas con 2 médicos, con 3 médicos, con una demanda de 100 personas, ya no los logras atender a todos. Un centro de salud promedio en el Perú, en Lima, en la capital, tiene de promedio entre 40.000 a 50.000 personas cada centro de salud, territorialmente. Que un centro de salud con, así le pongas 10 médicos. No, hay algunos donde hay uno. Hay algunos y no donde solamente hay uno. hablamos de médicos, necesitamos enfermeras, obstetras, psicólogos. La salud mental, ¿cómo está? Nutricionistas, odontólogos, trabajadores sociales, tecnólogos médicos. Sino cómo funcionan los equipos de diagnóstico. Eso que demoran, no solamente es equipamiento, falta el equipo, porque está mal logrado, porque no tienen, etc. Faltan los insumos del equipo, las placas, los reactivos, y faltan las personas. O sea, imagínense cómo entonces no va a haber diferimiento 2, 3, 4, 5, un año, medio año, etc. Y los recursos humanos, con esto a cabo, que es fundamental. En el recursos humanos tienen que intervenir no solamente el MINSA, tienen que intervenir las universidades, los colegios profesionales. Un ejemplo solamente, las UCI. Antes de la pandemia, 850 médicos intensivistas. Post pandemia, después de 3 años, 850 médicos intensivistas. ¿Dónde estuvo el Estado, el gobierno o los gobiernos, porque fueron varios, y los colegios profesionales y la academia, que nos dijeron, sentémonos, organicemos para hay que corregir esto en el corto plazo, en servicio, reconvirtiendo otras especialidades en médicos intensivistas? No. Todos los ministros, exministros, lo incluyo a López, y desde Zamora, a todos los incluyo, se lavaron las manos. Se lavaron las manos. Y no teníamos gente atendiendo a las personas. Y el oxígeno, para rematar, en términos de insumo y de privatización, no fue un error, como dijo Ugarte, en enero del 2021. No fue un error. Él firmó ese decreto, esa resolución ministerial, sabiendo que el oxígeno puro es 93%, no 99%. Y con eso privatizaron el oxígeno y la gente se moría en sus casas lo pusieron ahogada. en manos terminó en manos de 2 empresas. De 2 empresas que eran las que controlaban el oxígeno. Y que tenían la tecnología para producir oxígeno 99%. Esa fue una firma a dedo con el gobierno que tenía Ugarte, que era su amparo, ¿no? El gobierno de Alan García. Bueno, yo le agradezco al doctor Lazo de Foro Salud por estar con nosotros, pero hay que darle este tema. Es decir, yo creo que una vez más no podemos limitar, como lo hacemos como periodistas, por nuestra obligación, mostrar los padecimientos de la gente, sino abrir el espacio para discutir, bueno, ¿cómo vamos a enderezar esto? Hay que desarrollar los temas. ¿Cómo vamos a enderezar esto? Hay que armar una agenda. La ministra puede encabezar, puede ser su primera gran tarea, armar una agenda, convocar a los actores, ni siquiera a foro, que vayan los miembros del Consejo Nacional de Salud, para eso está. No hay un Consejo Nacional Educativo que desarrolla políticas, que el Consejo Nacional de Salud elabore políticas. Ahí está la sociedad civil organizada. No, pero lo que me parece terrible, doctor Lazo, es que nosotros antes de la pandemia hicimos una campaña porque no había unidad de cuidados intensivos, no había respiradores, porque faltaban profesionales, porque los centros de salud se caían a pedazos. Es decir, porque no había abastecimiento de medicamentos, de insumos, porque los equipos estaban mal logrados. Viene la pandemia,
todo el mundo abre los ojos sobre esta cruda realidad. Regresamos después de la pandemia a lo mismo. No puede ser. No puede ser que regresemos a lo mismo y no haya la iniciativa de quienes tienen en sus manos la posibilidad de cambiar las cosas, de hacerlo. ¿No es cierto? Entonces, yo creo que nuestra obligación como medio de comunicación es abrir el espacio para que las cosas cambien. Doctor El Lazo, derecho a la salud es irrenunciable y debe participar la población organizada, definitivamente. Doctor Lazo, le agradezco mucho por estar con nosotros. Luis Lazo, coordinador nacional del Foro Salud, ha estado con nosotros. Y yo les pido a la gente que está haciendo colas en los hospitales, que está reclamando por su cita, que nos llamen. Nosotros mandamos un equipo, nos plantamos ahí hasta que los atiendan. Es decir, hay que meter presión también. Porque si no hacemos lo que ha pasado en el Callao, por ejemplo, que se han puesto a protestar y gracias a que protestaron han empezado a atenderlos. Bueno, para eso estamos nosotros, para escucharlos. Llámennos a la hora que sea, acá estamos. Estamos esperando para tenderles una mano, pero además para abrir el espacio y discutir seriamente cómo salimos de esta situación que no merece pasar nadie. Nadie debería esperar lo que se está esperando por las citas. Nadie debería dejar de recibir una atención porque no hay insumos. Nadie debería pagar por la atención de salud cuando hay salud, cuando hay el seguro integral de salud, es decir, cuando hay presupuestos para enfrentar las necesidades de la gente. Nos vamos a la pausa y regresamos para hablar sobre lo que está pasando en RENIEC, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, donde hay un paro nacional. Con ellos vamos a volver tras la pausa con los representantes de los trabajadores. Regresamos. En Exitosa presentamos